marido dio un discurso ante todos en el día del divorcio. Pero cuando la esposa tomó el micrófono, nadie volvió a hablar. El aire acondicionado del juzgado familiar número 47 de la Ciudad de México funcionaba a medias aquella mañana de octubre, creando un ambiente sofocante que parecía presagiar la tensión que se avecinaba. Elena Mendoza de Herrera se ajustó nerviosamente el cuello de su blusa azul marino, mientras esperaba en los pasillos de mármol gastado, observando cómo las familias en crisis entraban y salían de las salas, con rostros demacrados y expedientes bajo el brazo. Había llegado temprano, como era su costumbre desde que comenzó este proceso legal hace 8 meses. Le gustaba sentarse en esa banca específica, la tercera desde la entrada, donde podía ver tanto la puerta principal como la escalera que llevaba al segundo piso. Era una posición estratégica que le permitía observar sin ser observada, un hábito que había desarrollado durante los últimos años de su matrimonio con Roberto. Su abogada, la licenciada Carmen Ruiz, una mujer de 50 años con una reputación impecable en casos de derecho familiar, se acercó con paso firme. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol con un ritmo que Elena había aprendido a interpretar. Pasos rápidos significaban buenas noticias. Pasos lentos traían complicaciones. «Buenos días, Elena», le dijo Carmen sentándose a su lado y abriendo su portafolio de piel negra. «Hoy es el día. ¿Estás lista?» Elena asintió, aunque su estómago se contraía como un puño cerrado. Después de 15 años de matrimonio, 8 meses de proceso legal, 4 audiencias previas y innumerables noches de insomnio, este era el momento final. El juez Hernández firmaría la sentencia de divorcio y oficialmente su matrimonio con Roberto Mendoza llegaría a su fin. ¿Ya llegó?, preguntó Elena, refiriéndose a su todavía esposo sin nombrarlo directamente, otra costumbre que había desarrollado. «Sí, llegó hace 10 minutos con el licenciado Vega y...» Carmen hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. «Con bastante gente». Elena sintió que el aire se volvía aún más pesado. Roberto siempre había sido un hombre teatral. Le gustaba hacer declaraciones públicas y controlar las narrativas. Durante estos meses de proceso, había convertido su divorcio en una especie de campaña de relaciones públicas, pintándose como la víctima de una esposa ingrata que había decidido destruir una familia perfecta. «¿Cuánta gente?», preguntó Elena, aunque parte de ella ya lo sabía. «Diría que unas 20 personas. Están en la sala de espera del segundo piso. Reconocí a tu suegra, a los hermanos de Roberto, algunos colegas de su empresa y...» Carmen vaciló. «También vi a varias personas que parecían periodistas». El corazón de Elena se aceleró. Periodistas. Roberto había cumplido su amenaza velada de hacer público este proceso. Como empresario exitoso del sector inmobiliario en la Ciudad de México, con desarrollos en Santa Fe y Polanco, Roberto tenía contactos en medios locales. Había amenazado sutilmente con contar su versión de la historia si Elena no accedía a un arreglo más favorable para él. «Elena, escúchame bien», dijo Carmen tomando sus manos frías entre las suyas. «Lo que Roberto esté planeando no puede cambiar los hechos legales. El juez ya revisó todas las pruebas, todos los testimonios. La sentencia está prácticamente decidida, pero necesito que estés preparada para cualquier cosa que pueda decir o hacer». En ese momento, como invocado por sus palabras, Roberto Mendoza apareció en la escalera principal. A sus 43 años, seguía siendo un hombre imponente. Alto, de complexión atlética mantenida religiosamente en el gimnasio de las Lomas. Cabello negro apenas salpicado de gris en las sienes y vestido con un traje gris Oxford que Elena reconoció como uno de los que compraron juntos en su último viaje a Nueva York, cuando aún fingían ser felices. Detrás de él, como una procesión solemne, bajaron los rostros familiares que habían formado parte de su vida social durante 15 años. Doña Mercedes, su suegra, una mujer de 70 años con el cabello perfectamente peinado y una expresión de desaprobación permanente. Los hermanos de Roberto, Mauricio el mayor, también empresario pero menos exitoso, y Santiago, el menor, médico especialista que siempre había tratado a Elena con condescendencia profesional.
También reconoció a varias esposas de socios de Roberto, mujeres con quienes había compartido comidas en el Club de Golf México y eventos sociales en el Palacio de Hierro. Sus rostros mostraban esa mezcla particular de curiosidad mórbida y superioridad moral que Elena había aprendido a detectar en su círculo social. «Señoras y señores», dijo el secretario del juzgado apareciendo en el pasillo, «el juez Hernández los recibirá ahora en la sala número 3 para la lectura de la sentencia final». Elena se puso de pie con piernas temblorosas. Carmen la tomó del brazo, ofreciéndole un apoyo silencioso pero firme. Mientras caminaban hacia la sala, Elena pudo escuchar los murmullos del grupo de Roberto, frases entrecortadas que llegaban hasta ella como dagas. También siempre supe que era una malagradecida. Pobre Roberto, después de todo lo que hizo por ella. Seguramente ya tiene a otro. Las mujeres de ahora no valoran nada. La sala número 3 era más pequeña de lo que Elena recordaba de las audiencias anteriores. El juez Hernández, un hombre de 60 años con barba canosa y lentes de lectura, ya estaba sentado detrás del escritorio de madera oscura. Su expresión era seria, pero no unkind, y Elena se aferró a esa pequeña muestra de humanidad en medio del circo que se había creado a su alrededor. Roberto y su abogado, el licenciado Vega, se sentaron en la mesa del lado derecho. Elena notó que Roberto había colocado estratégicamente a su audiencia detrás de él, como si fuera el protagonista de una obra de teatro, y ellos su coro griego. Incluso había traído a Sofía, su asistente personal, una joven de 25 años que Elena siempre había sospechado que significaba más para Roberto de lo que él admitía. «Estamos aquí reunidos», comenzó el juez Hernández ajustándose los lentes, «para la lectura de la sentencia definitiva en el caso de divorcio número 2157-2023, Mendoza Herrera contra Mendoza Vázquez». El silencio en la sala era absoluto. Elena podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, un ritmo acelerado que parecía marcar el final de una era de su vida. Después de revisar todas las pruebas presentadas, los testimonios de ambas partes y las evaluaciones psicológicas correspondientes, este juzgado ha determinado. Roberto se movió ligeramente en su silla, y Elena pudo ver de reojo cómo preparaba algo. Había una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca, la misma expresión que tenía cuando estaba a punto de cerrar un negocio importante, o cuando había preparado una sorpresa desagradable para ella, en que se otorga el divorcio necesario a favor de la señora Elena Mendoza de Herrera, con base en la causal de violencia familiar en su modalidad psicológica, sustentada en las pruebas documentales y testimoniales presentadas durante el proceso. Un murmullo de sorpresa se extendió entre el grupo de Roberto. Elena sintió como si pudiera respirar por primera vez en meses. La violencia psicológica había sido reconocida oficialmente. No estaba loca. No había imaginado los años de manipulación, control y abuso emocional. En cuanto a la división de bienes, continuó el juez, considerando que los bienes fueron adquiridos durante el matrimonio, pero mediante herencia y trabajo individual de la señora Mendoza, se determina que la casa familiar en Satélite, el departamento en Polanco y las cuentas bancarias correspondientes quedan bajo la titularidad exclusiva de la señora Elena Mendoza de Herrera. Esta vez el murmullo fue más fuerte, casi un rugido de indignación del lado de Roberto. Elena vio cómo su suegra se ponía de pie parcialmente, como si fuera a protestar, pero el licenciado Vega la detuvo con un gesto. En cuanto a la pensión alimenticia para los menores, el señor Roberto Mendoza deberá cubrir el 30% de sus ingresos mensuales para el sustento de sus hijos, Roberto Jr., de 14 años, y Sofía, de 12 años, hasta que cumplan la mayoría de edad o terminen sus estudios profesionales. Roberto se puso de pie abruptamente. Su rostro había perdido la palidez del shock inicial y ahora mostraba una coloración rojiza que Elena conocía bien. Era su expresión de furia contenida. «Su señoría», dijo Roberto con esa voz profunda y modulada que había perfeccionado en presentaciones de negocios. «Solicito respetuosamente la oportunidad de dirigir unas palabras a los presentes antes de que se firme oficialmente la sentencia». El juez Hernández frunció el ceño. Era una petición inusual, pero no ilegal. «Señor Mendoza, esta es una audiencia legal, no un foro público».
Sin embargo, si tiene algo relevante que añadir al proceso, sí, su señoría, es muy relevante. Se trata de información que puede cambiar la perspectiva de esta decisión. Carmen se inclinó hacia Elena y le susurró: no puede cambiar nada legalmente, pero ten cuidado, está tramando algo. Elena asintió, pero su atención estaba completamente fija en Roberto. Conocía esa mirada, esa postura. Había visto esa misma expresión cuando convenció a su socio de vender su parte de la empresa por la mitad de su valor, cuando logró que sus padres le prestaran dinero que nunca devolvió, cuando la convenció a ella de dejar su trabajo como arquitecta para dedicarse completamente a la familia. Permitiré una declaración breve, dijo el juez, pero le advierto que debe ser relevante al caso y mantenerse dentro de los límites del respeto y la legalidad. Roberto sonrió, esa sonrisa que Elena había amado alguna vez y que ahora le helaba la sangre. Se dirigió hacia el centro de la sala, posicionándose de manera que pudiera ver tanto al juez como a su audiencia. Sofía, su asistente, le alcanzó discretamente un pequeño micrófono inalámbrico que había traído en su bolsa. «Gracias, su señoría», comenzó Roberto, su voz ahora amplificada y clara. «Quiero dirigirme no solo al honorable juez, sino también a todas las personas que han sido testigos de mi matrimonio con Elena durante estos 15 años». Elena sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Esto no era normal. Esto no era parte del protocolo legal. Roberto estaba convirtiendo su divorcio en un espectáculo público. Durante 15 años, continuó Roberto, paseando lentamente por el frente de la sala, como si estuviera en una sala de juntas. Yo creí que estaba casado con una mujer extraordinaria, una mujer inteligente, hermosa, capaz, una madre dedicada, una esposa amorosa, una compañera de vida ideal. Las mujeres en la audiencia de Roberto comenzaron a asentir. Elena podía ver lágrimas en los ojos de su suegra. Construimos juntos un patrimonio considerable. Criamos 2 hijos hermosos. Participamos en la sociedad mexicana como una familia modelo. Fuimos el ejemplo de muchas parejas jóvenes en nuestro círculo social. Roberto hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran en la sala. Pero hoy, después de esta sentencia, me doy cuenta de que viví engañado durante todos estos años, que la mujer con quien me casé, la madre de mis hijos, es capaz de mentir, manipular y destruir a una familia completa por capricho personal. «Objeción», exclamó Carmen, poniéndose de pie. «Su señoría, el demandado está haciendo acusaciones sin fundamento y convirtiendo esta audiencia en un circo mediático. Señor Mendoza», dijo el juez con voz firme, «le advierto que se mantenga en los hechos y evite las descalificaciones personales. Por supuesto, su señoría. Solo estoy expresando mi dolor como esposo traicionado y como padre que ve cómo sus hijos serán alejados de él por las mentiras de su madre». Elena sintió que la sala comenzaba a dar vueltas. Roberto estaba siendo magistral en su manipulación. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para sonar dolida pero noble, traicionada pero digna. «Elena», continuó Roberto dirigiéndose directamente a ella por primera vez, «sé que estás escuchando esto. Sé que en algún lugar de tu corazón todavía existe la mujer de quien me enamoré, la madre que cuidaba a nuestros hijos con tanto amor, la esposa que construyó conmigo nuestros sueños». Varias personas en la audiencia comenzaron a llorar. Elena podía escuchar sollozos discretos, especialmente de su suegra y de las esposas de los socios de Roberto. «No entiendo qué cambió, Elena. No entiendo en qué momento decidiste que nuestra familia ya no valía la pena. No entiendo cuándo comenzaste a ver como violencia el que yo tratara de protegerte, de cuidarte, de darte la mejor vida posible». Roberto se acercó un paso hacia la mesa donde Elena estaba sentada. Su voz se volvió más suave, más íntima, pero el micrófono aseguraba que todos pudieran escucharlo. «Trabajé 12 horas diarias durante 15 años para que nunca te faltara nada, para que nuestros hijos pudieran estudiar en los mejores colegios, para que pudiéramos viajar por el mundo, para que tuvieras la casa de tus sueños en Satélite y el departamento en Polanco para tus padres». Elena podía sentir cómo el relato de Roberto comenzaba a tener efecto en la sala. Incluso ella,
que había vivido la realidad detrás de esas palabras, podía entender cómo sonaban convincentes para quienes no conocían toda la historia. Nunca te pedí que trabajaras porque quería que fueras feliz en casa con nuestros hijos. Nunca te limité socialmente. Al contrario, organizamos las mejores fiestas, pertenecimos a los mejores clubes, te di acceso a mi tarjeta de crédito sin límites. Carmen apretó la mano de Elena por debajo de la mesa. Ambas sabían que Roberto estaba omitiendo detalles cruciales, que había saboteado sistemáticamente los intentos de Elena de regresar a trabajar como arquitecta, que controlaba cada peso que ella gastaba, que la había aislado de sus propias amistades y familia. Y ahora, la voz de Roberto se quebró ligeramente, un efecto que Elena sabía que había practicado. Ahora me dicen que todo eso era violencia, que amar a mi esposa, protegerla, proveer para ella era abuso psicológico. Se dirigió hacia su audiencia, extendiendo los brazos en un gesto que abarcaba a todos los presentes. Ustedes han sido testigos de nuestro matrimonio. Ustedes han visto cómo trataba a Elena, cómo la respetaba, cómo la admiraba. Ustedes han visto a nuestros hijos crecer felices y seguros. ¿Alguna vez, en 15 años, vieron alguna señal de violencia de mi parte? Un murmullo de negación se extendió entre su audiencia. Elena podía ver cabezas moviéndose de lado a lado, expresiones de incredulidad y apoyo hacia Roberto. Porque no la hubo, continuó Roberto, su voz ganando fuerza. Lo que hubo fue amor, dedicación, trabajo duro y construcción de familia. Lo que hubo fue un hombre mexicano tradicional que creía en los valores de respeto, responsabilidad y compromiso. Elena sintió náuseas. Roberto estaba usando su identidad cultural como escudo, sabiendo que resonaría con muchas de las personas presentes y con la sociedad mexicana en general. Pero aparentemente, en el mundo de hoy, eso ya no es suficiente. Aparentemente, ser un proveedor responsable es control económico. Cuidar a tu esposa es violencia psicológica. Tomar decisiones familiares en pareja es manipulación. Roberto se detuvo frente al juez con una expresión de dignidad herida. Su señoría, acepto la decisión de este tribunal porque respeto la ley, pero quiero que quede constancia de que soy una víctima más de una sociedad que ha perdido el rumbo, que confunde el amor con abuso y que destruye familias por modas feministas importadas. El murmullo de aprobación de su audiencia fue más fuerte esta vez. Elena podía ver asentimientos, expresiones de indignación hacia ella y de compasión hacia Roberto. Elena, dijo Roberto volviéndose hacia ella una última vez, cuando te des cuenta del error que estás cometiendo, cuando veas cómo nuestros hijos sufren por esta decisión, cuando te encuentres sola y te des cuenta de que destruiste lo más valioso que tenías, quiero que sepas que siempre habrá un lugar en mi corazón para perdonarte. Extendió el micrófono hacia Elena, con una expresión que mezclaba dolor, generosidad y superioridad moral. ¿Quieres decir algo antes de que terminemos con esto? El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban puestos en Elena. El juez, las dos abogadas, Roberto, su audiencia de 20 personas, los periodistas discretamente escondidos entre el grupo. Elena miró el micrófono que Roberto le ofrecía. Durante 15 años, él había controlado las narrativas, había manejado las conversaciones, había decidido qué versión de los eventos se contaba y cómo se contaba. Durante 15 años, ella había guardado silencio, había aceptado sus explicaciones, había permitido que su voz fuera ahogada por la de él. Carmen le apretó la mano. Un mensaje silencioso. No tienes que hacer esto. Ya ganamos legalmente. Pero Elena sabía que esto no se trataba solo de la ley. Se trataba de verdad, de justicia, de todas las mujeres que estaban escuchando esta historia y que podrían estar viviendo situaciones similares. Se trataba de sus hijos que merecían conocer la verdad sobre por qué su familia se había destruido realmente. Lentamente, Elena se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero su determinación era firme. Tomó el micrófono de las manos de Roberto y lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Sí, dijo, su voz apenas un susurro que el micrófono amplificó por toda la sala. Sí tengo algo que decir. Roberto sonrió con satisfacción.
creyendo que Elena confirmaría su versión de los hechos o, en el mejor de los casos, se disculparía públicamente. Regresó a su asiento con la confianza de un hombre que había manejado la situación perfectamente. Elena sostuvo el micrófono con ambas manos para evitar que temblaran. Miró hacia la audiencia de Roberto, hacia esos rostros que habían sido parte de su vida social durante 15 años, hacia esas mujeres que ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. «Mi nombre es Elena Mendoza de Herrera», comenzó, su voz ganando fuerza gradualmente. «Y durante 15 años he vivido una mentira». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Roberto frunció el ceño, claramente desconcertado por el rumbo que estaba tomando Elena. «No la mentira que ustedes piensan», continuó Elena. «No he engañado a Roberto, no he tenido aventuras, no he malgastado dinero de la familia, no he descuidado a mis hijos. La mentira que he vivido es mucho más sutil y mucho más destructiva». Elena caminó lentamente hacia el centro de la sala, imitando el movimiento que Roberto había hecho minutos antes, pero con una energía completamente diferente. «La mentira es que yo elegí dejar mi carrera como arquitecta. La verdad es que Roberto saboteó sistemáticamente cada oportunidad laboral que tuve durante nuestro matrimonio». «Eso es falso», exclamó Roberto poniéndose de pie. «Señor Mendoza, por favor mantenga silencio», ordenó el juez. «La señora tiene derecho a responder». Elena continuó como si Roberto no hubiera hablado. «Cuando conseguí mi primer trabajo importante en el despacho de arquitectos Ramírez y Asociados, 3 meses después de casarnos, Roberto comenzó a llegar por sorpresa a mi oficina durante reuniones importantes con clientes. Decía que quería invitarme a almorzar, que me extrañaba, que quería conocer mi lugar de trabajo». Elena se dirigió directamente hacia donde estaba sentada doña Mercedes, su suegra. «Doña Mercedes, usted recuerda esas visitas, ¿verdad?». Roberto siempre le contaba como prueba de lo enamorado que estaba de mí. La mujer mayor asintió lentamente, claramente confundida sobre hacia dónde se dirigía esta conversación. «Lo que Roberto no les contaba», continuó Elena, «es que esas sorpresas románticas siempre ocurrían justo cuando yo estaba cerrando contratos importantes, que él interrumpía reuniones estratégicas, que hacía comentarios aparentemente inocentes sobre mi inexperiencia, que sugería a mis clientes que quizás necesitaban a alguien con más trayectoria». Elena pudo ver cómo algunos rostros en la audiencia comenzaban a mostrar dudas. Carmen la observaba con admiración y preocupación a partes iguales. «Después de 6 meses perdí ese trabajo. Roberto me consoló. Me dijo que no era mi culpa, que el mercado estaba difícil. Me convenció de tomarme un descanso antes de buscar algo nuevo». Se dirigió hacia Mauricio, el hermano mayor de Roberto. «Mauricio, ¿recuerdas cuando yo quise empezar mi propio despacho de arquitectura hace 5 años? Roberto me pidió que te consultara sobre los aspectos legales». Mauricio se movió incómodamente en su asiento. «Sí, tú me dijiste que era muy riesgoso, que podría afectar las finanzas familiares, que Roberto tendría que asumir responsabilidades legales por mis deudas. ¿Recuerdas lo que me dijiste exactamente?». Mauricio miró nerviosamente hacia Roberto antes de responder. «Te dije que quizás era mejor esperar un poco más». «Me dijiste», interrumpió Elena, «que las mujeres casadas no deberían meterse en negocios complicados porque al final siempre terminan perjudicando a sus familias. Esas fueron tus palabras exactas». Un silencio incómodo se extendió por la sala. Elena continuó. «Lo que yo no sabía entonces, pero descubrí hace 2 años cuando accidentalmente vi un mensaje en el teléfono de Roberto, es que él te había pedido específicamente que me desanimaras, que habían acordado entre hermanos que era mejor que yo se concentrara en la familia». Roberto se puso de pie nuevamente. «Elena, eso es una distorsión completa de...». «Silencio», ordenó el juez con firmeza. «Señor Mendoza, si vuelve a interrumpir, lo haré sacar de la sala». Elena respiró profundamente antes de continuar. Sabía que lo más difícil estaba por venir. «La mentira número 2 es que yo tenía libertad financiera. Roberto mencionó que me dio acceso a su tarjeta de crédito sin límites. Es cierto. Lo que no mencionó es que cada compra que hacía era monitoreada, cuestionada y justificada». Se dirigió hacia las esposas de los socios de Roberto, mujeres que habían sido sus amigas durante años. «Mónica,
¿Recuerdas cuando fuimos de compras al Palacio de Hierro el año pasado y yo no pude comprarte ese regalo de cumpleaños que vimos? Mónica, una mujer elegante de 40 años, asintió lentamente. Te dije que había olvidado mi tarjeta en casa, ¿verdad? La verdad es que tenía miedo de comprar algo que Roberto considerara innecesario, porque esa noche él revisaba el estado de cuenta conmigo, línea por línea, preguntándome por cada compra. Elena caminó hacia el centro de la sala. Si compraba algo para mis padres, él preguntaba por qué ellos no podían comprárselo solos. Si compraba ropa para mí, preguntaba si realmente la necesitaba o si solo estaba gastando por capricho. Si compraba materiales para algún proyecto personal, preguntaba para qué perdía tiempo en hobbies en lugar de dedicarme a la familia. Sofía, la asistente de Roberto, movía nerviosamente los papeles en su regazo. Elena la observó por un momento antes de continuar. La mentira número 3 es que Roberto trabajaba 12 horas diarias por nosotros. Es cierto que trabajaba muchas horas. Lo que no es cierto es que todas esas horas fueran trabajo. Roberto palideció visiblemente. Elena continuó. Sofía, tú manejas la agenda de Roberto desde hace 3 años. Tú sabes exactamente cómo distribuye su tiempo. La joven miró nerviosamente entre Elena y Roberto, claramente aterrorizada de estar siendo puesta en el centro de la conversación. Durante los últimos 2 años, Roberto ha tenido reuniones de trabajo todos los martes y jueves por la tarde. ¿Podrías decirnos dónde se llevan a cabo esas reuniones, Sofía? Yo no puedo. Eso es confidencial. En el Hotel Presidente Intercontinental, dijo Elena calmadamente. Habitación 1247. Siempre la misma habitación, reservada bajo el nombre de su empresa. Las facturas llegan a casa como gastos deducibles de impuestos. Un murmullo de shock recorrió la sala. Doña Mercedes se llevó una mano al pecho, su rostro expresando horror y comprensión al mismo tiempo. «Elena, detente», dijo Roberto con voz tensa. «No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo, Roberto, porque durante 2 años he estado recibiendo facturas detalladas de servicios de hotel que incluyen no solo la habitación, sino también room service para 2 personas, champagne, servicios de spa para 2. Elena se dirigió directamente hacia Roberto. ¿Quieres que les diga a todos quién te acompaña en esas reuniones de trabajo de los martes y jueves? ¿O prefieres explicarlo tú mismo? Roberto miró desesperadamente hacia su abogado, buscando una salida legal a esta situación. El licenciado Vega parecía tan sorprendido como el resto de la audiencia. La mentira número 4, continuó Elena sin darle tiempo a Roberto para responder, es que yo destruí esta familia por capricho. La verdad es que intenté salvar este matrimonio durante años, a costa de mi salud mental, mi autoestima y mi identidad. Elena regresó al centro de la sala, su voz ahora más fuerte y segura. Fui a terapia de pareja 6 veces. Roberto canceló 5 sesiones en el último minuto por emergencias de trabajo. En la única sesión a la que asistió, le dijo a la terapeuta que el problema era mi necesidad neurótica de control y que yo era emocionalmente inestable. Se dirigió hacia Santiago, el hermano médico de Roberto. Santiago, ¿recuerdas cuando te consulté hace 3 años sobre mi insomnio y mis ataques de ansiedad? Santiago se removió incómodamente en su asiento. Sí, te receté unos ansiolíticos suaves. Me dijiste que era normal que las mujeres de mi edad tuviéramos cambios hormonales, que nos hacían más sensibles. Me sugeriste que tomara las pastillas y tratara de no estresarme tanto por cosas pequeñas. Elena hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia. Lo que yo no te dije entonces, Santiago, porque tenía demasiada vergüenza, es que mis ataques de ansiedad siempre ocurrían después de las conversaciones que Roberto tenía conmigo sobre mi comportamiento. Elena comenzó a caminar lentamente por la sala mientras hablaba. Conversaciones donde me explicaba que había hablado demasiado en una reunión social y que había quedado mal con sus socios. Conversaciones donde me hacía ver que había malinterpretado alguna situación y que mi reacción había sido exagerada. Conversaciones donde me ayudaba a entender por qué mis amigas realmente no me apreciaban tanto como yo creía. Elena se detuvo frente a doña Mercedes. Doña Mercedes, usted me conoce desde hace 15 años. ¿Alguna vez me vio tener un arranque de histeria?
¿Un ataque de celos infundados, una reacción violenta? La mujer mayor negó lentamente con la cabeza, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas de confusión. «Entonces, ¿por qué?», continuó Elena. «Durante los últimos 5 años, cada vez que yo expresaba alguna preocupación sobre el comportamiento de Roberto, él les decía a ustedes que yo estaba pasando por una mala época, que era muy sensible últimamente, que mis cambios hormonales me hacían imaginar cosas». Elena regresó al centro de la sala, mirando directamente a toda la audiencia. Durante 5 años, Roberto construyó cuidadosamente la narrativa de que yo era una mujer problemática, inestable, desagradecida. Lo hizo tan sutilmente que incluso yo comencé a creerlo. Su voz se quebró ligeramente por primera vez. Comencé a dudar de mi propia percepción de la realidad. Cuando él llegaba tarde del trabajo sin avisar, y yo me preocupaba, él me hacía ver que era porque yo era controladora. Cuando él tomaba decisiones importantes sin consultarme y yo me molestaba, él me explicaba que era porque yo no entendía de negocios y me estresaba innecesariamente. Elena se dirigió hacia las esposas de los socios. ¿Cuántas de ustedes han escuchado a Roberto hacer comentarios sobre lo difícil que es manejar a una esposa complicada? ¿Cuántas han escuchado sus chistes sobre las mujeres que no entienden el mundo de los negocios? ¿Cuántas lo han consolado por tener que lidiar con mis cambios de humor? Varias de las mujeres intercambiaron miradas incómodas. Elena pudo ver reconocimiento en sus rostros. Pero la mentira más grande de todas, dijo Elena, su voz ahora firme y clara, es que Roberto es un hombre mexicano tradicional que cree en los valores familiares. Se dirigió directamente hacia Roberto. Un hombre mexicano tradicional no miente a su esposa durante años. Un hombre mexicano tradicional no destruye sistemáticamente la autoestima de la madre de sus hijos. Un hombre mexicano tradicional no usa la cultura machista como excusa para el abuso emocional. Elena regresó al micrófono, enfrentando a toda la audiencia. Y ahora Roberto quiere que yo confirme su versión de la historia. Quiere que valide 15 años de manipulación y control. Quiere que le dé la razón para que todos ustedes puedan irse a casa sintiéndose bien sobre haber apoyado al hombre víctima contra la mujer histérica. El silencio en la sala era absoluto. Elena pudo ver lágrimas en los ojos de varias mujeres, pero ahora eran lágrimas de comprensión, no de lástima hacia Roberto. «Pero no lo voy a hacer», continuó Elena. «No voy a mentir más. No voy a proteger la reputación de un hombre que destruyó la mía durante años. No voy a permitir que mis hijos crezcan pensando que lo que vieron en nuestra casa era un matrimonio normal y saludable». Elena se dirigió hacia donde estaban sentados discretamente 2 periodistas que había logrado identificar entre la audiencia. «Y si van a escribir sobre esta historia, escriban la verdad completa. Escriban que la violencia psicológica existe, que es real, que destruye vidas y familias. Escriban que las mujeres mexicanas también tenemos derecho a vivir sin miedo, sin control, sin manipulación». Regresó hacia su mesa, pero antes de sentarse, se dirigió una última vez hacia Roberto. «Roberto, durante 15 años me hiciste creer que yo era el problema, que yo era demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado complicada. Me hiciste creer que debería estar agradecida por tu amor y tu protección». Elena extendió el micrófono hacia Roberto. «Ahora es tu turno de responder, pero esta vez, diles la verdad. Diles sobre las habitaciones de hotel. Diles sobre cómo saboteaste mi carrera. Diles sobre las conversaciones donde me explicabas todo lo que hacía mal. Diles la verdad, Roberto». Roberto miró el micrófono como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro había perdido toda la confianza y superioridad que había mostrado durante su discurso. Las miradas de su audiencia ya no eran de apoyo incondicional. Ahora había dudas, preguntas, reconsideración. «Yo», comenzó Roberto tomando el micrófono con manos temblorosas. «Elena está distorsionando», pero sus palabras sonaban huecas, defensivas, completamente diferentes al discurso elegante y convincente que había dado minutos antes. Elena se sentó junto a Carmen, quien le apretó la mano con admiración y orgullo. El juez Hernández observaba la escena con una expresión grave, pero no sorprendida. Claramente había visto casos similares antes.
La audiencia de Roberto murmuraba entre sí, ya no con indignación hacia Elena, sino con confusión y creciente comprensión sobre lo que realmente había estado ocurriendo en ese matrimonio durante 15 años. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía respirar completamente. La verdad había sido dicha. Ya no había que guardar secretos, ya no había que proteger la imagen de nadie, ya no había que vivir en la mentira. El circo había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Roberto permaneció de pie, sosteniendo el micrófono con manos temblorosas. Su rostro había perdido toda la confianza anterior. Elena está sacando las cosas de contexto, murmuró, pero su voz sonaba hueca, defensiva. El silencio en la sala era ensordecedor. Su audiencia ya no lo miraba con admiración, sino con dudas crecientes. Doña Mercedes tenía lágrimas en los ojos, no de lástima hacia su hijo, sino de comprensión dolorosa. «No tengo nada más que agregar», dijo Roberto finalmente, devolviendo el micrófono a Elena con manos que temblaban visiblemente. El juez Hernández se aclaró la garganta. «Muy bien, con esto damos por concluida la audiencia. La sentencia queda ratificada y será efectiva inmediatamente». Mientras las personas comenzaban a salir de la sala en silencio incómodo, Elena sintió una extraña calma. Por primera vez en 15 años, había dicho su verdad completa. Ya no había máscaras que mantener, mentiras que sostener o silencios que guardar. Carmen recogió los documentos mientras Elena observaba cómo Roberto salía de la sala, seguido por un grupo considerablemente menor al que había entrado. Muchos de sus apoyadores se habían quedado atrás, susurrando entre ellos, procesando lo que acababan de escuchar. «¿Estás bien?», preguntó Carmen. Elena asintió, sorprendida por la serenidad que sentía. «Sí, por primera vez en mucho tiempo, estoy bien». Afuera del juzgado, bajo el cielo gris de octubre de la Ciudad de México, Elena respiró profundamente. Su nueva vida acababa de comenzar. 3 días después de la audiencia, Elena despertó en su casa de satélite con una sensación extraña. Por primera vez en años, había dormido toda la noche sin despertarse. El sol de noviembre se filtraba por las cortinas de su recámara, la misma recámara que había compartido con Roberto durante 15 años, pero que ahora se sentía completamente diferente. Se incorporó lentamente en la cama, observando el espacio que Roberto había ocupado durante tanto tiempo. Ya no había trajes colgados en su lado del closet. Ya no estaba el reloj despertador que sonaba a las 5:30 de la mañana. Ya no se sentía esa tensión constante de caminar sobre cáscaras de huevo. El teléfono había sonado incesantemente durante los últimos 3 días. Periodistas, conocidos, familiares lejanos, todos querían su versión de lo que había pasado en el juzgado. Elena había decidido no contestar ninguna llamada, excepto las de Carmen y las de sus hijos. Roberto Jr. y Sofía estaban con su padre este fin de semana, según el régimen de visitas establecido por el juez. Elena sabía que Roberto utilizaría ese tiempo para tratar de construir su propia narrativa con los niños, pero también confiaba en que, a los 14 y 12 años respectivamente, tenían la suficiente inteligencia para formar sus propias opiniones. Bajó a la cocina y se preparó café por primera vez en meses sin revisar constantemente el reloj, sin calcular cuánto tiempo tenía antes de que Roberto llegara a desayunar, sin preparar mentalmente explicaciones para cualquier cosa que pudiera haberlo molestado. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Por la ventana vio un auto familiar, el BMW azul de su hermana Patricia. Elena sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había tenido en días. Patricia Herrera de Castillo tenía 4 años más que Elena, y había sido su confidente más cercana durante toda su vida, aunque en los últimos años, sus conversaciones se habían vuelto más esporádicas y superficiales. Roberto nunca había prohibido explícitamente su relación con Patricia, pero había desarrollado una habilidad especial para crear conflictos familiares sutiles que hacían que Elena prefiriera evitar situaciones que pudieran generar tensión en casa. «Hermana», dijo Patricia al entrar abrazando a Elena con fuerza. «Vine en cuanto pude. Miguel está cuidando a los niños». Patricia era arquitecta, como Elena había sido,
pero había logrado mantener su carrera incluso después de casarse y tener hijos. Su esposo Miguel, a diferencia de Roberto, había sido un apoyo constante para su desarrollo profesional. Elena siempre había sentido una mezcla de admiración y envidia hacia la vida que su hermana había construido. ¿Cómo estás realmente?, preguntó Patricia, estudiando el rostro de Elena con esa mirada penetrante que solo las hermanas pueden tener. Extrañamente bien, respondió Elena, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. Asustada, pero bien. Se sentaron en la sala, en el mismo sofá donde Elena había tenido tantas conversaciones con Roberto durante los años. Pero ahora, sin su presencia dominante, el espacio se sentía más grande, más luminoso. Elena, necesito decirte algo, comenzó Patricia tomando las manos de su hermana. Cuando vi las noticias sobre lo que pasó en el juzgado, me di cuenta de que he sido una cobarde durante años. Elena frunció el ceño confundida. ¿Qué quieres decir? Patricia respiró profundamente antes de continuar. Yo sabía, Elena, no todo, pero sabía que algo estaba mal en tu matrimonio desde hace mucho tiempo. Elena sintió que algo se contraía en su estómago. ¿Sabías qué exactamente? Sabía que Roberto te controlaba. Sabía que había algo raro en la forma como él manejaba tus conversaciones. Como siempre tenía una explicación para todo. Como tú habías cambiado desde que te casaste con él. Elena se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Una parte de ella se sintió aliviada de que alguien más hubiera notado lo que estaba pasando, pero otra parte se sintió traicionada. Si sabías, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué? Patricia se acercó a ella. Porque Roberto era muy hábil. Cada vez que yo trataba de hablar contigo sobre algo que me parecía extraño, tú lo defendías. Cada vez que sugería que quizás él era demasiado controlador, tú me explicabas por qué yo no entendía la situación. Elena recordó esas conversaciones. Patricia había tratado de abordar el tema sutilmente varias veces durante los años, pero Elena siempre había encontrado explicaciones para el comportamiento de Roberto. Siempre había minimizado sus propias preocupaciones. Además, continuó Patricia, Roberto siempre encontraba maneras de crear distancia entre nosotras. ¿Recuerdas cuando organizamos esa cena familiar hace 3 años y Roberto llegó 2 horas tarde porque había tenido una emergencia en el trabajo? Elena asintió. Esa noche había terminado en una discusión terrible entre ella y Patricia, porque Elena había defendido a Roberto y había acusado a su hermana de no entender las presiones de los negocios. Esa emergencia no existía, Elena. Miguel se encontró con Roberto esa misma noche en el Starbucks de Santa Fe, sentado tranquilamente leyendo el periódico. Roberto vio a Miguel, inventó una excusa sobre estar esperando a un cliente, pero era obvio que simplemente había decidido llegar tarde para arruinar la reunión familiar. Elena sintió una mezcla de rabia y tristeza. Otra manipulación más, otra mentira más, otra forma más en que Roberto había saboteado sus relaciones personales. ¿Por qué no me dijiste eso en ese momento? Porque sabía que no me creerías. Roberto ya había construido la narrativa de que tu familia era problemática, de que siempre estábamos interfiriendo en tu matrimonio. Sabía que si te decía lo que Miguel había visto, tú encontrarías una manera de justificarlo y terminarías más enojada conmigo que con él. Elena se dio cuenta de que Patricia tenía razón. En ese momento de su vida, habría defendido a Roberto sin cuestionar, habría encontrado explicaciones para su comportamiento, habría acusado a su familia de estar en su contra. Además, continuó Patricia, he visto casos similares en mi trabajo. Tengo una socia cuyo ex esposo la controló durante años de maneras muy parecidas. Aprendí que no puedes rescatar a alguien que aún no está listo para ver la realidad de su situación. Elena regresó al sofá, sintiendo el peso de todas las oportunidades perdidas, de todos los momentos en que podría haber escapado de su matrimonio tóxico si hubiera estado dispuesta a escuchar las señales de alarma que otros habían tratado de mostrarle. Pero cuando vi las noticias sobre lo que dijiste en el juzgado, dijo Patricia tomando nuevamente las manos de Elena, supe que finalmente estabas lista para ver la verdad, y quería venir a decirte que siempre has tenido mi apoyo, incluso cuando parecía que estábamos peleadas. Elena comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio más que de tristeza. Por primera vez en años,
Se sentía verdaderamente acompañada, verdaderamente entendida. Patricia, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto. ¿Qué más sabías? ¿Qué otras cosas notaste que yo no pude ver? Patricia vaciló por un momento, claramente debatiendo internamente cuánto debía revelar. Elena, ¿estás segura de que quieres saber todo ahora? Ha sido una semana muy intensa para ti. Necesito saberlo. Necesito entender cuánto de mi vida fue una mentira y cuántas personas se dieron cuenta antes que yo. Patricia asintió lentamente. Está bien, pero vamos a la cocina. Preparo más café y te lo cuento todo con calma. Mientras Patricia preparaba café, Elena se sentó en la mesa de la cocina donde había desayunado con Roberto miles de veces, donde había tenido conversaciones aparentemente normales que ahora, con perspectiva, podía ver como sesiones de control y manipulación. Primero, comenzó Patricia sirviendo el café. Miguel y yo notamos hace años que Roberto tenía una habilidad especial para hacer que tú te sintieras culpable por cosas que no eran tu responsabilidad. Elena asintió. Esa era una de las cosas que había mencionado en el juzgado, pero quería entender cómo se veía desde afuera. Por ejemplo, cada vez que organizábamos reuniones familiares, Roberto siempre encontraba algo que tú habías hecho mal, que habías hablado demasiado con alguien, que no habías prestado suficiente atención a él, que habías tomado decisiones sin consultarlo. Yo recuerdo esas conversaciones, dijo Elena. Él me decía que era para ayudarme a mejorar, que quería que yo diera la mejor impresión posible, pero nosotros notamos que tú nunca hacías nada realmente inapropiado. Al contrario, eras siempre la anfitriona perfecta, la conversadora ideal, la que se aseguraba de que todos se sintieran incluidos. Roberto creaba problemas donde no los había. Patricia se sentó frente a Elena. También notamos que él tenía una necesidad constante de ser el centro de atención, especialmente cuando tú estabas brillando en alguna conversación. Elena recordó innumerables ocasiones en que había estado contando alguna anécdota interesante o hablando sobre algún tema que conocía bien, solo para que Roberto interrumpiera con una historia más importante o más divertida, redirigiendo la atención hacia él. Y luego estaban las mentiras pequeñas, constantes, continuó Patricia. Mentiras que no tenían sentido, que no le daban ningún beneficio real, pero que parecían ser automáticas para él. ¿Qué tipo de mentiras? Como cuando decía que había llegado tarde a algún evento porque tenía trabajo, pero Miguel lo había visto en el gimnasio una hora antes. O cuando decía que no podía asistir a alguna reunión familiar porque tenía un viaje de negocios, pero luego lo veíamos en el club de golf ese mismo día. Elena sintió náuseas. Cada revelación confirmaba lo que ella había comenzado a sospechar, que Roberto había estado mintiendo compulsivamente durante años, no solo sobre cosas importantes como sus aventuras, sino sobre detalles cotidianos sin importancia aparente. Pero lo que más nos preocupaba, dijo Patricia, su voz volviéndose más seria, era cómo tú habías cambiado con el tiempo. ¿Cómo había cambiado? Cuando éramos jóvenes, tú eras la más segura de nosotras dos. Eras decidida, tenías opiniones fuertes, no te dejabas intimidar por nadie. Pero después de unos años de matrimonio, comenzaste a dudar constantemente de ti misma. Elena recordó esa transformación gradual, tan sutil que ella misma no se había dado cuenta mientras ocurría. Empezaste a preguntar nuestra opinión sobre cosas en las que antes eras experta. Empezaste a disculparte constantemente por cosas que no requerían disculpas. Empezaste a minimizar tus propios logros y a magnificar los de Roberto. Patricia tomó las manos de Elena a través de la mesa. Y lo más triste de todo es que empezaste a aislarte de nosotros. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas más cortas, las conversaciones más superficiales. Elena se dio cuenta de que Patricia tenía razón. Durante los últimos años, había reducido gradualmente su contacto con su familia, siempre con excusas válidas. Roberto tenía compromisos sociales, los niños tenían actividades. Ella estaba muy ocupada con la casa. Roberto nunca me prohibió ver a la familia, dijo Elena, pero siempre había algo. Siempre había una razón por la que era mejor posponer, por la que era mejor no ir, por la que era mejor quedarnos en casa. Exacto.
Él nunca fue abiertamente controlador. Era mucho más sutil que eso. Te hacía sentir que las decisiones de aislarte eran tuyas, que tenían lógica, que eran por el bien de la familia. Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Roberto había insistido en plantar puro césped, sin flores ni plantas decorativas, porque era más fácil de mantener y se veía más elegante. Elena siempre había querido un jardín con flores, pero había aceptado la explicación de Roberto sobre la practicidad. Patricia, hay algo más que necesito contarte. Algo que no dije en el juzgado porque era demasiado personal. Patricia se acercó a ella, preparándose para escuchar. Los últimos 2 años, Roberto había comenzado a sugerir que yo estaba desarrollando problemas mentales. Me decía que mis cambios de humor eran preocupantes, que mis reacciones eran desproporcionadas, que quizás necesitaba ayuda psicológica. Elena se giró hacia su hermana. Comencé a creerle. Comencé a pensar que realmente había algo mal conmigo, que mi percepción de la realidad estaba distorsionada. Eso se llama gaslighting, Elena. Es una forma de abuso psicológico donde el abusador hace que la víctima dude de su propia cordura. Elena había escuchado el término antes, pero nunca había pensado que se aplicara a su situación. Roberto era tan convincente, tan lógico en sus explicaciones. Cuando yo me molestaba por algo que él había hecho, él me mostraba cómo mi reacción era exagerada, cómo yo estaba interpretando mal las cosas, cómo mis emociones me estaban traicionando. Patricia abrazó a Elena. Elena, tú no estás loca, tú nunca estuviste loca. Estabas reaccionando normalmente a una situación anormal. Elena lloró en los brazos de su hermana, liberando años de confusión, autoduda y dolor acumulado. Hay más, dijo Elena después de unos minutos. Durante la investigación para el divorcio, descubrí que Roberto ha estado desviando dinero de la empresa hacia cuentas personales, grandes cantidades. Patricia se separó de ella sorprendida. ¿Qué tan grandes? Lo suficiente como para que sus socios puedan demandarlo si se enteran. Lo suficiente como para que él pueda ir a la cárcel. Elena regresó a la mesa y se sentó pesadamente. Por eso accedió al divorcio tan fácilmente. Por eso no peleó más la división de bienes. Tiene problemas legales mucho más grandes de los que yo represento. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Elena había estado luchando con esa pregunta durante semanas. No sé. Parte de mí quiere exponerlo completamente, hacer que pague por todo lo que me hizo. Pero otra parte de mí solo quiere seguir adelante, construir mi nueva vida sin tener que seguir lidiando con él más de lo necesario. Patricia se sentó nuevamente frente a Elena. ¿Y los niños? ¿Qué tanto saben ellos sobre todo esto? Roberto Jr. ha comenzado a hacer preguntas. Es muy inteligente y ha notado inconsistencias en las historias de su padre. Sofía todavía es más pequeña, pero también ha comenzado a cuestionar ciertas cosas. Elena suspiró profundamente. Ayer Roberto Jr. me preguntó directamente si era cierto que su padre tenía aventuras. No supe qué decirle. ¿Qué le dijiste? Le dije que cuando fuera mayor podríamos hablar sobre los detalles, pero que por ahora lo importante era que él supiera que el divorcio no era su culpa y que tanto su padre como yo lo amábamos. Patricia asintió con aprobación. Esa fue una buena respuesta. Pero también le dije que si alguna vez tenía preguntas sobre cómo debería tratar a las mujeres en su vida, sobre lo que era un comportamiento apropiado en una relación, podía venir a hablar conmigo. Elena miró hacia el jardín sin flores. No quiero que mis hijos crezcan pensando que lo que vieron en esta casa era normal. No quiero que Roberto Jr. piense que controlar a su futura esposa es amor. Y no quiero que Sofía piense que ser controlada es algo que debe tolerar. Patricia sonrió. Eso demuestra que ya estás sanando, Elena. El hecho de que puedas ver la situación claramente y tomar decisiones para proteger a tus hijos significa que Roberto no logró destruir completamente tu instinto maternal. Elena se dio cuenta de que Patricia tenía razón. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de años de manipulación y control, había logrado mantener algún nivel de claridad sobre lo que era mejor para sus hijos. Patricia, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto, lo que necesites. ¿Podrías ayudarme a empezar a buscar trabajo otra vez? Han pasado tantos años desde que ejercí como arquitecta que no sé ni por dónde empezar.
Los ojos de Patricia se iluminaron. Elena, sería un honor ayudarte. De hecho, en mi despacho acabamos de ganar un proyecto grande y estábamos considerando contratar a alguien más. No puedo prometerte nada definitivo, pero al menos podrías empezar haciendo algunas colaboraciones, recordando cómo funciona la industria actualmente. Elena sintió una emoción que no había experimentado en años, esperanza genuina sobre su futuro profesional. ¿De verdad? Después de tantos años fuera del mercado laboral, ¿crees que puedo hacerlo? Elena, tú eras una arquitecta increíble. Tenías un ojo excepcional para el diseño y una habilidad natural para manejar clientes. Esas habilidades no desaparecen, solo necesitan ser actualizadas. Patricia se puso de pie con energía renovada. De hecho, ¿qué tal si vamos ahora mismo a mi oficina? Puedo mostrarte algunos de los proyectos en los que estamos trabajando. Puedes familiarizarte con los programas de software actuales. Puedes empezar a sentir de nuevo cómo es el mundo de la arquitectura. Elena vaciló por un momento. La idea de regresar al mundo profesional después de tantos años la aterrorizaba. ¿Y si Roberto tenía razón y ella realmente había perdido sus habilidades? ¿Y si no podía competir en el mercado actual? ¿Y si fracasaba públicamente? Pero luego recordó la sensación de poder que había experimentado en el juzgado cuando finalmente dijo su verdad. Recordó la fuerza que había encontrado para enfrentar a Roberto después de años de silencio. Si había podido hacer eso, podía hacer esto también. Sí, dijo Elena sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Sí, vamos ahora. Mientras se preparaban para salir, Elena se miró en el espejo del recibidor. Por primera vez en años, vio algo diferente en sus ojos. Determinación. La mujer que había estado enterrada bajo años de manipulación y control, estaba comenzando a emerger nuevamente. El teléfono sonó mientras caminaban hacia la puerta. Elena vio el nombre de Roberto en la pantalla y, por primera vez, no sintió la compulsión automática de contestar. Dejó que fuera al buzón de voz. Su nueva vida estaba comenzando, y Roberto ya no tendría voz ni voto en las decisiones que ella tomara. 2 semanas después de su visita al despacho de Patricia, Elena se encontraba sentada en una cafetería de la colonia Roma Norte, esperando a su primera cliente potencial en más de 10 años. Sus manos temblaban ligeramente, mientras revisaba por tercera vez los bocetos que había preparado. Diseños para la remodelación de una casa en San Ángel, que pertenecía a una amiga de Patricia. ¿Elena? Una voz femenina la sacó de sus pensamientos. Elena levantó la vista para ver a una mujer de aproximadamente 40 años, cabello castaño recogido en una coleta informal, vestida con jeans y una blusa de lino azul. Sí, tú debes ser Mariana, respondió Elena poniéndose de pie para saludarla. Patricia me ha contado mucho sobre ti. Estoy muy emocionada de trabajar contigo en este proyecto. Durante la siguiente hora, Elena se perdió completamente en el proceso de diseño. Era como si una parte de ella que había estado dormida durante años hubiera despertado súbitamente. Cada problema que Mariana planteaba activaba su creatividad. Cada restricción se convertía en una oportunidad para una solución innovadora. Elena, esto es exactamente lo que necesitaba, dijo Mariana, estudiando los bocetos. Patricia tenía razón. Tienes un don para entender cómo vive realmente la gente. Mientras se despedían, Elena sintió una euforia que no había experimentado en años. No era solo la satisfacción de un trabajo bien hecho, era el reconocimiento de que seguía siendo competente, creativa, valiosa profesionalmente. Su teléfono sonó mientras caminaba de regreso a su auto. Era Roberto Jr. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, mi amor. Ayer papá me dijo que tú vas a tener que trabajar porque el dinero del divorcio no va a durar mucho tiempo. ¿Es cierto? Elena sintió una familiar punzada de rabia hacia Roberto. Roberto, voy a trabajar porque quiero trabajar. Porque soy arquitecta y extrañaba mi profesión. El dinero no es un problema, pero yo quiero contribuir al mundo, quiero usar mis talentos. ¿Eras arquitecta antes de casarte con papá? La pregunta rompió el corazón de Elena. Su propio hijo no sabía que ella había tenido una carrera profesional. Sí, mi amor, era arquitecta, diseñaba casas y edificios.
Dejé de trabajar cuando ustedes nacieron porque quería dedicarme completamente a criarlos, pero siempre planeé regresar eventualmente. Me gustaría ver algunos de tus diseños algún día. Por supuesto, la próxima vez que vengas a casa, te mostraré algunos de mis portafolios antiguos y también lo que estoy trabajando ahora. Esa noche, Elena se sentó en su estudio y abrió sus portafolios antiguos por primera vez en años. Las páginas amarillentas mostraban proyectos que había completado recién graduada. Una casa unifamiliar en Coyoacán, un pequeño edificio de oficinas en la Roma, una remodelación de un restaurante en Polanco. Mirando su trabajo anterior, Elena se sorprendió por la calidad de sus diseños. Había olvidado lo talentosa que era, lo innovadoras que habían sido sus soluciones. Roberto había sido tan efectivo en minimizar sus logros profesionales que ella misma había comenzado a creer que no habían sido tan importantes. Su computadora emitió un sonido indicando un nuevo email. Era de Patricia. Elena, acabo de hablar con Mariana. Está absolutamente encantada contigo y con tus ideas. Ya quiere programar la segunda reunión y me preguntó si conoces otros arquitectos como tú. Creo que vas a tener más trabajo del que puedas manejar muy pronto. Al día siguiente, Elena decidió dar otro paso hacia su independencia. Fue a abrir su propia cuenta bancaria. Durante 15 años, todas sus finanzas habían estado mezcladas con las de Roberto. En el banco, mientras llenaba los formularios, la ejecutiva le preguntó sobre su ocupación. «Arquitecta», respondió Elena sin vacilar, y se sorprendió por lo natural que sonó. Esa tarde, Elena se dirigió a una imprenta para diseñar sus primeras tarjetas de presentación en más de una década. Era un negocio pequeño, dirigido por una mujer llamada Carmen que había estado diseñando materiales promocionales para pequeños negocios durante décadas. «¿Qué tipo de imagen quiere proyectar?», preguntó Carmen. Elena nunca había pensado en esa pregunta. Durante años, su imagen pública había sido simplemente la esposa de Roberto Mendoza. «Quiero proyectar profesionalismo, pero también calidez. Quiero que la gente sepa que soy competente, pero también que entiendo cómo viven las familias reales». Mientras esperaba que imprimieran sus tarjetas, Elena reflexionó sobre todos los pequeños pasos que estaba dando hacia la reconstrucción de su identidad. Cada decisión era un acto de autodeterminación que no había experimentado en años. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Elena, soy Sofía, la asistente de Roberto. Necesito hablar contigo urgentemente sobre algo importante. ¿Podemos vernos en privado?». Elena se quedó mirando el mensaje, sintiéndose súbitamente ansiosa. Después de debatir internamente, respondió: «Podemos vernos mañana a las 2 p.m. en el Starbucks de Santa Fe». Al día siguiente, Elena llegó al Starbucks 15 minutos antes de la hora acordada. Sofía llegó puntualmente, pero su apariencia sorprendió a Elena. La joven que siempre había visto perfectamente arreglada, ahora parecía demacrada, con ojeras profundas y una postura que sugería ansiedad extrema. «Gracias por venir, Elena», dijo Sofía sentándose frente a ella. «¿Qué pasa, Sofía? Te ves preocupada». Sofía miró nerviosamente alrededor antes de inclinarse hacia Elena. «Elena, necesito contarte algo sobre Roberto. Es sobre el dinero de la empresa. Sé que tú ya sabes algo porque he visto los documentos que tu abogada solicitó durante el divorcio». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué sabes exactamente?». «Roberto ha estado transfiriendo dinero de las cuentas de la empresa a cuentas personales en el extranjero. He estado procesando esas transferencias durante los últimos 2 años, porque él me dijo que eran inversiones legítimas aprobadas por sus socios». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Pero no son legítimas? La semana pasada descubrí que sus socios no saben nada sobre esas transferencias. Roberto me pidió que alterara algunos registros para ocultar las transferencias. Al principio lo hice porque confiaba en él, pero después me di cuenta de que lo que me estaba pidiendo era fraude». «¿Por qué me estás contando esto, Sofía?». «Porque Roberto me está presionando para que declare en su favor si sus socios lo demandan. Si digo la verdad, Roberto probablemente irá a la cárcel, pero él también me puede culpar a mí. Si miento por él, estaré cometiendo perjurio». Elena entendió la posición imposible en la que Roberto había puesto a Sofía. «Sofía, ¿has consultado con un abogado?». «No tengo dinero para un abogado.
Mi abogada, Carmen Ruiz, es muy buena. Puedo preguntarle si puede darte una consulta gratuita para explicarte cuáles son tus opciones legales. Sofía se veía sorprendida por la oferta. ¿Por qué me ayudarías? Elena sabía que Sofía probablemente había sido cómplice de Roberto en muchas cosas, incluyendo sus aventuras. Porque entiendo lo que es estar bajo la influencia de Roberto. Él es muy hábil para hacer que la gente haga cosas que normalmente no harían. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Elena, hay algo más. Roberto y yo hemos tenido una relación durante los últimos 3 años. Él me dijo que su matrimonio contigo había terminado emocionalmente, que solo se mantenían juntos por los niños. Elena sintió una extraña mezcla de validación y tristeza. Sus sospechas habían sido correctas. Me prometió que se divorciaría de ti tan pronto como los niños fueran mayores, pero después del divorcio, él cambió completamente conmigo. Ahora me trata como si nunca hubiera habido nada entre nosotros. Elena extendió su mano para tomar la de Sofía. Sofía, Roberto te hizo lo mismo que me hizo a mí. Te hizo creer que eras especial, que tenían una conexión única, pero al final, para él, todas somos útiles solo mientras le demos lo que necesita. ¿Cómo pudiste soportarlo durante 15 años? Porque no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Pero tú tienes una oportunidad que yo no tuve. Eres joven, tienes toda una carrera por delante y ahora ves claramente lo que Roberto realmente es. ¿Realmente crees que tu abogada me ayudaría? Estoy segura. Carmen entiende este tipo de situaciones. Después de que Sofía se fue, Elena se quedó procesando toda la información. Roberto estaba en problemas legales serios. Había estado manipulando a Sofía de la misma manera que la había manipulado a ella, y probablemente estaba desesperado por mantener control sobre la situación. Elena tomó su teléfono y llamó a Carmen Ruiz. Carmen, necesito programar una reunión contigo. Hay información nueva sobre Roberto que creo que debes conocer. ¿Es urgente? Sí. Y también necesito preguntarte si puedes ayudar a alguien más que está en una situación legal complicada relacionada con Roberto. Por supuesto. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Esa noche, Elena se sentó en su jardín trasero, mirando el césped perfecto que Roberto había insistido en mantener. Por primera vez realmente vio el espacio como propio. Decidió que lo primero que haría sería plantar flores. Muchas flores, de todos los colores, exactamente como siempre había querido. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Roberto Jr. Mamá, papá dice que tú estás tratando de hacerle daño, que estás inventando historias sobre él. Elena sintió la familiar punzada de rabia hacia Roberto por involucrar a los niños. Roberto, tu padre y yo tenemos algunos asuntos legales que resolver, pero eso no tiene nada que ver contigo o con Sofía. Ustedes son lo más importante para mí, y siempre van a ser mi prioridad. ¿Es cierto que estás hablando con abogados sobre papá? Sí. Estoy hablando con mi abogada sobre algunos asuntos financieros relacionados con el divorcio. Pero eso es normal en estas situaciones. Papá dice que si él tiene problemas, nosotros también vamos a tener problemas. Elena sintió furia hacia Roberto por aterrorizar a sus hijos. Roberto, escúchame muy bien. Sin importar qué pase con tu padre, tú y Sofía van a estar bien. Yo me voy a asegurar de eso. ¿Lo prometes? Te lo prometo, mi amor. Elena ya no era la mujer que había tolerado años de manipulación por mantener la paz. Era una mujer que había encontrado su voz, que había reconstruido su identidad, que tenía una carrera que reconstruir y una vida que vivir. Roberto había tomado decisiones que tenían consecuencias, y Elena ya no iba a protegerlo de esas consecuencias. La oficina de Carmen Ruiz estaba ubicada en un edificio moderno en Polanco, con ventanales que daban una vista panorámica de la ciudad. Elena llegó temprano y se sentó en la sala de espera revisando mentalmente toda la información que había recopilado sobre las irregularidades financieras de Roberto. Elena, pasa por favor, dijo Carmen, abriendo la puerta. Te veo mejor que la última vez. Era cierto. Elena se sentía más fuerte, más centrada que en cualquier momento durante los últimos años de su matrimonio. Estoy bien, Carmen. Pero necesito hablar contigo sobre información nueva que he obtenido sobre Roberto. Carmen se sentó detrás de su escritorio
activando su grabadora. «Te escucho». Elena le contó todo: su conversación con Sofía, las transferencias de dinero no autorizadas, la manipulación de registros, la presión que Roberto estaba ejerciendo sobre su asistente. «Elena, esta información es muy seria. Si lo que Sofía te dijo es cierto, Roberto podría enfrentar cargos criminales por fraude y malversación de fondos. ¿Y qué pasa con Sofía? Si ella coopera con las autoridades y puede demostrar que fue coaccionada, probablemente pueda evitar consecuencias serias. Pero necesita representación legal inmediatamente». Carmen se inclinó hacia adelante. «Elena, también necesito preguntarte algo importante. ¿Estás preparada para las consecuencias de reportar esta información? Roberto va a saber que tú fuiste la fuente». Elena había estado considerando exactamente esa pregunta. «Carmen, durante 15 años protegí a Roberto de las consecuencias de sus acciones. Mentí por él. Hice excusas por él. Toleré su comportamiento porque quería mantener a la familia unida». Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana. Pero viendo lo que le hizo a Sofía, cómo la manipuló exactamente de la misma manera que me manipuló a mí, me di cuenta de que mi silencio solo le permite seguir lastimando a otras personas. Se giró hacia Carmen. «Mis hijos necesitan ver que las acciones tienen consecuencias, que la integridad tiene valor. Si yo sigo protegiendo a Roberto, ¿qué lección les estoy enseñando?» Carmen asintió con aprobación. «Está bien. Voy a contactar a Sofía para programar una reunión. Y también voy a consultar con un colega que se especializa en derecho penal financiero». 2 días después, Elena recibió una llamada de Mauricio Mendoza, el hermano mayor de Roberto y su socio principal. «Elena, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a mi oficina?» Elena vaciló. No sabía si esto tenía que ver con las irregularidades financieras. «Mauricio, si esto tiene que ver con Roberto, yo ya no tengo ninguna responsabilidad hacia él o sus asuntos comerciales. Elena, por favor, esto es importante». Después de informar a Carmen, Elena decidió ir. La oficina de Mauricio estaba en Santa Fe, y cuando llegó, inmediatamente notó que se veía tenso y preocupado. «Elena, gracias por venir. Han aparecido algunas irregularidades en las cuentas de la empresa, discrepancias significativas relacionadas con transferencias que Roberto autorizó». Elena mantuvo su expresión neutral. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo? ¿Notaste algún cambio en las finanzas de Roberto? ¿Gastos inusuales? ¿Inversiones nuevas?» «Mauricio, durante nuestro matrimonio, Roberto manejaba todas las finanzas. Yo no estaba involucrada en sus decisiones de inversión. Estamos hablando de más de 2 millones de pesos que han desaparecido de las cuentas de la empresa. Roberto dice que todo fue autorizado por mí, que tiene conversaciones grabadas donde yo aprobé las transferencias. ¿Y es cierto? Por supuesto que no. Pero Roberto insiste que tiene evidencia». Elena comenzó a entender la estrategia de Roberto. Estaba tratando de crear confusión, haciendo que ambos hermanos se acusaran mutuamente. ¿Has revisado esas supuestas grabaciones? Roberto dice que están en una caja de seguridad, pero que las puede mostrar solo si prometemos resolver esto internamente, sin involucrar a las autoridades. Mauricio, si realmente crees que Roberto cometió fraude, ¿por qué estás hablando conmigo en lugar de con las autoridades? Porque Roberto es mi hermano, y porque una investigación criminal destruiría la empresa que hemos construido durante 20 años. Elena entendió. Mauricio quería encontrar una manera de proteger tanto a Roberto como al negocio familiar. «Mauricio, yo ya no tengo ninguna influencia sobre Roberto. Nuestro matrimonio terminó». «Pero él te respeta, Elena». Elena casi se rió. «Mauricio, Roberto no me respetaba. Me controló y me manipuló durante 15 años. Si hay algo que he aprendido es que Roberto no respeta a nadie más que a sí mismo. Elena, si esto sale públicamente, va a afectar a toda la familia. A mis hijos, a los hijos de Roberto, a nuestra madre». Elena reconoció la táctica familiar: usar guilt trips sobre el daño a personas inocentes. «Mauricio, las acciones de Roberto van a tener consecuencias. Eso no es culpa mía, y no es responsabilidad de nadie más protegerlo». Elena se puso de pie. «Si quieres mi consejo, contrata a un buen abogado inmediatamente y coopera con cualquier investigación».
Trata de separar tu reputación de la de Roberto antes de que sea demasiado tarde. Elena, espera. Mauricio, yo ya no soy la esposa de Roberto que va a mentir por él o ayudarlo a escapar de las consecuencias. Esa mujer ya no existe. Esa noche, Elena recibió una llamada de Roberto por primera vez desde el divorcio. Elena, necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa, pero Elena podía detectar desesperación. No tenemos nada de qué hablar, Roberto. Esto es sobre nuestros hijos, sobre su futuro. Elena reconoció la manipulación, usar a los niños como palanca emocional. Roberto, nuestros hijos van a estar bien sin importar qué problemas legales puedas tener. Elena, si mi reputación se destruye, si la empresa quiebra, nuestros hijos van a sufrir las consecuencias sociales y económicas durante años. Roberto, tú creaste esta situación. Tú tomaste decisiones que trajeron estas consecuencias. Yo ya no soy responsable de resolver tus problemas. Hubo una pausa larga. Elena, yo sé que estás enojada por el divorcio, pero esto puede destruir a toda la familia. Roberto, yo no estoy enojada, estoy libre, y esa libertad incluye la libertad de no tener que protegerte más. Elena, Roberto, no vuelvas a llamarme a menos que sea algo directamente relacionado con nuestros hijos. Y no uses a los niños para manipularme. Elena colgó sintiéndose fuerte y clara. Una semana después, Carmen la llamó con noticias importantes. Elena, hablé con Sofía. Decidió cooperar completamente con las autoridades. También contacté a mi colega especialista en Derecho Penal Financiero. Van a iniciar una investigación formal. ¿Qué significa eso para mí y para los niños? Significa que Roberto probablemente va a enfrentar cargos criminales, pero también significa que tú y los niños estarán protegidos financieramente porque sus bienes legítimos no pueden ser confiscados por sus crímenes. Mientras tanto, la carrera profesional de Elena estaba floreciendo. Mariana había recomendado su trabajo a 3 amigas más, y Elena se encontró con más proyectos de los que podía manejar. Cada cliente quedaba impresionada con su habilidad para entender las necesidades familiares y crear espacios funcionales y hermosos. Un mes después de su conversación con Mauricio, Elena estaba en su jardín plantando las flores que siempre había querido, cuando llegó Patricia con noticias inesperadas. Elena, ¿has visto las noticias? Elena se quitó los guantes de jardinería y miró a su hermana con preocupación. ¿Qué pasó? Roberto fue arrestado esta mañana. Están reportando que es por fraude financiero y malversación de fondos de su empresa. Elena sintió una mezcla compleja de emociones. Alivio de que finalmente hubiera consecuencias, tristeza por sus hijos y una extraña sensación de cierre. ¿Cómo están Roberto Jr. y Sofía? Los llamé hace una hora. Están confundidos y asustados, pero Roberto Jr. me dijo algo interesante. Me dijo que de alguna manera ya se lo esperaba, que había notado cosas raras en el comportamiento de su padre durante los últimos meses. Esa tarde, Elena se sentó con sus hijos para tener la conversación más difícil de su vida como madre. «Mamá, ¿es cierto que papá robó dinero?», preguntó Sofía, su hija de 12 años, con lágrimas en los ojos. Elena tomó las manos de ambos niños. Su padre tomó decisiones muy malas relacionadas con el dinero de su empresa. Ahora va a tener que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó Roberto Jr. Es posible, mi amor, pero quiero que sepan algo muy importante. Esto no cambia el amor que su padre siente por ustedes, y definitivamente no cambia el amor que yo siento por ustedes. Elena miró directamente a los ojos de sus hijos. También quiero que entiendan que las acciones de su padre no los definen a ustedes. Ustedes son personas buenas, inteligentes, con todo un futuro brillante por delante. ¿Por qué papá hizo eso?, preguntó Sofía. No sé, mi amor. A veces las personas toman decisiones malas por razones que solo ellas entienden. Lo que sí sé es que ustedes van a estar bien, que vamos a salir adelante juntos. Roberto Jr., que había estado silencioso, finalmente habló. Mamá, ¿por eso te divorciaste de papá? ¿Porque sabías que él hacía cosas malas? Elena consideró cuidadosamente su respuesta. Me divorcié de su padre porque nuestro matrimonio ya no era saludable para ninguno de nosotros. No sabía específicamente sobre el dinero,
pero sí sabía que necesitábamos construir una vida más honesta y más feliz. ¿Estás feliz ahora, mamá?, preguntó Sofía. Elena sonrió, dándose cuenta de que era una sonrisa genuina. Sí, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente feliz. Y ustedes son una gran parte de esa felicidad. 6 meses después, Elena estaba en la inauguración de su primera casa completamente diseñada desde su regreso a la arquitectura. Era una remodelación completa de la casa de Mariana, que había sido transformada en un espacio luminoso, funcional y hermoso que acomodaba perfectamente a una familia multigeneracional. Elena, esto superó todas mis expectativas, dijo Mariana, abrazándola. No solo creaste una casa hermosa, sino que entendiste exactamente cómo mi familia necesitaba vivir. Patricia se acercó con una copa de champán. Hermana, estoy tan orgullosa de ti. Mira todo lo que has logrado en menos de un año. Elena miró alrededor de la casa llena de personas celebrando. Clientes actuales, clientes potenciales, otros arquitectos que querían colaborar con ella, amigos nuevos que había hecho a través de su trabajo. Roberto Jr. y Sofía estaban allí también, fascinados de ver el trabajo de su madre y claramente orgullosos de sus logros. Mamá, ¿puedes enseñarme a diseñar casas?, preguntó Sofía. Me gusta cómo piensas en las familias cuando haces tus planos. Elena se arrodilló para estar a la altura de su hija. Por supuesto, mi amor, me encantaría enseñarte. Roberto Jr. se acercó también. Mamá, quiero que sepas que entiendo por qué te divorciaste de papá y entiendo por qué decidiste contar la verdad sobre lo que él hizo con el dinero. Elena lo abrazó. ¿Cómo te sientes sobre todo eso, Roberto? Al principio estaba enojado contigo, pero después me di cuenta de que papá nos mintió a todos durante mucho tiempo y que tú finalmente decidiste decir la verdad, incluso cuando era difícil. Elena sintió que su corazón se llenaba de orgullo y amor por la madurez de sus hijos. Ustedes dos son lo mejor que he hecho en mi vida, les dijo. Y vamos a seguir construyendo cosas hermosas juntos. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, Elena se sentó en su jardín lleno de flores, reflexionando sobre el año que había pasado. Había perdido un matrimonio que pensaba que duraría toda la vida, pero había ganado su libertad, su identidad, su carrera y una relación más honesta y profunda con sus hijos. Su teléfono sonó. Era Carmen Ruiz. Elena quería darte la noticia personalmente. Roberto aceptó un acuerdo con la fiscalía. Va a cumplir 3 años de prisión y va a tener que devolver todo el dinero que robó. Sofía va a recibir inmunidad completa a cambio de su testimonio. Elena sintió una sensación de justicia y cierre. ¿Cómo está Sofía? Está bien. De hecho, consiguió un trabajo en un despacho de abogados que se especializa en ayudar a víctimas de abuso financiero. Dice que quiere usar su experiencia para ayudar a otras personas que han sido manipuladas. Elena sonrió. Incluso Sofía había logrado transformar su experiencia dolorosa en algo constructivo. Carmen, quiero agradecerte por todo tu apoyo durante este proceso. No solo me ayudaste a conseguir el divorcio, sino que me ayudaste a encontrar mi fuerza. Elena, tú ya tenías esa fuerza. Solo necesitabas recordar cómo usarla. Un año después del día en que Elena había tomado el micrófono en el juzgado y había dicho su verdad por primera vez, estaba dando una charla en una conferencia sobre violencia doméstica en la Ciudad de México. Mi nombre es Elena Mendoza. Comenzó mirando al auditorio lleno de mujeres. Y durante 15 años viví una mentira. Pero el día que decidí decir mi verdad en voz alta, mi vida real comenzó. Elena contó su historia, la manipulación sutil, el aislamiento gradual, la pérdida de identidad, pero también la recuperación, la reconstrucción, el descubrimiento de que era más fuerte de lo que había creído. La violencia psicológica es real, dijo Elena. Es devastadora, es confusa y puede hacer que dudes de tu propia realidad, pero también es superable. Elena miró directamente a las mujeres en la audiencia. Si mi historia les suena familiar, si reconocen patrones en sus propias vidas, quiero que sepan que no están locas, no están exagerando, y no están solas. Y más importante, quiero que sepan que su vida puede comenzar de nuevo el día que decidan decir su verdad. Al final de su charla,
Una mujer joven se acercó a Elena. Señora Mendoza, gracias por compartir su historia. Mi esposo me dice constantemente que soy demasiado sensible, que malinterpreto las cosas, que tengo problemas emocionales. Después de escucharla, me doy cuenta de que quizás el problema no soy yo. Elena tomó las manos de la mujer. El problema nunca eres tú. Y cuando estés lista, cuando tengas la fuerza, habrá personas que te van a ayudar a encontrar tu camino hacia la libertad. Esa noche, Elena regresó a su casa en Satélite, a su jardín lleno de flores, a su estudio lleno de proyectos arquitectónicos, a una vida que había construido con sus propias decisiones y su propia fuerza. Roberto Jr. y Sofía estaban en la sala haciendo tarea. Su relación con su padre había evolucionado. Lo visitaban en prisión ocasionalmente, pero también habían desarrollado una comprensión madura de sus fallas y limitaciones. «Mamá, ¿cómo te sientes después de tu charla de hoy?», preguntó Roberto Jr. Elena se sentó entre sus dos hijos en el sofá. «Me siento agradecida de que mi experiencia dolorosa pueda ayudar a otras personas. Agradecida de que ustedes hayan crecido para ser personas tan comprensivas y fuertes. Agradecida de que hayamos construido una vida hermosa juntos. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haberte divorciado de papá?», preguntó Sofía. Elena reflexionó por un momento. «Me arrepiento de que su padre haya tomado las decisiones que tomó. Me arrepiento de que nuestra familia haya tenido que pasar por tanto dolor. Pero no me arrepiento de haber elegido la verdad, la honestidad y la libertad para todos nosotros». Elena abrazó a sus hijos. «Lo que aprendí es que a veces las cosas más difíciles que hacemos en la vida son también las más necesarias. Y que del otro lado del miedo y del dolor puede estar esperando una vida más auténtica y más plena». Roberto Jr. sonrió. «Mamá, creo que eres la persona más valiente que conozco». Elena se dio cuenta de que, por primera vez en su vida adulta, se sentía realmente valiente. No porque no tuviera miedo, sino porque había aprendido a actuar a pesar del miedo. Había aprendido que la valentía no era la ausencia de vulnerabilidad, sino la decisión de ser auténtica, incluso cuando era arriesgado. 3 años después, Elena tenía un próspero despacho de arquitectura especializado en espacios familiares. Había ayudado a docenas de familias a crear hogares que realmente reflejaran sus necesidades y valores. Había escrito un libro sobre su experiencia que se había convertido en un bestseller nacional. Y más importante, había criado a 2 hijos que entendían el valor de la honestidad, la integridad y el respeto mutuo en las relaciones. El día que Roberto salió de prisión, Elena estaba en su oficina trabajando en el diseño de un centro comunitario para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica cuando recibió una llamada de Roberto Jr. «Mamá, papá quiere hablar contigo. Dice que quiere disculparse». Elena miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía ante ella, llena de posibilidades y oportunidades. «Dile a tu padre que le deseo lo mejor en su nueva vida, pero que la mía está completa sin él, y que espero que use su experiencia para hacer mejores decisiones en el futuro». «¿No quieres escuchar su disculpa?». Elena sonrió con una paz profunda. «Mi amor, ya no necesito la disculpa de tu padre para estar bien. Ya no necesito su validación, su aprobación o su reconocimiento. Construí una vida hermosa sin esas cosas». Elena se giró hacia los planos en su escritorio. Diseños para espacios donde otras mujeres podrían encontrar sanación y nuevos comienzos. «Y ahora tengo trabajo que hacer». Después de colgar, Elena reflexionó sobre el camino que había recorrido desde aquel día en el juzgado cuando había tomado el micrófono y había decidido decir su verdad. Había sido el día más aterrador de su vida, pero también había sido el día en que su vida real había comenzado. Porque a veces, la decisión más poderosa que una mujer puede tomar es simplemente decidir decir la verdad en voz alta, sin importar quién no quiera escucharla. Y a veces esa decisión no solo cambia su propia vida, sino que abre el camino para que otras mujeres encuentren su propia voz, su propia fuerza y su propia libertad. La verdad, Elena había aprendido, no solo libera a quien la dice, libera a todos los que la escuchan y se reconocen en ella.
y ese era el regalo más poderoso que podía ofrecer al mundo. Esta historia llega aquí a su fin. ¿Qué te pareció la historia de Elena? ¿Te identificaste con algún momento de su transformación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer qué partes de la historia más te impactaron y qué reflexiones te llevaste de este relato. Si esta historia te conmovió y crees que puede ayudar a otras personas que podrían estar viviendo situaciones similares, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con quien creas que pueda necesitar escuchar estas palabras. Y para no perderte más historias como esta, que tocan temas reales y profundos de la vida, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos relatos que exploran la fuerza humana, la superación personal y la importancia de encontrar nuestra propia voz.